Bien, ahora vamos a aprender a obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes formadas por tres fuerzas. Este procedimiento es válido para tres o más fuerzas. Bien, para el método gráfico nosotros habíamos aprendido el método del paralelogramo, que es muy útil, pero sobre todo cuando tenemos dos fuerzas. Cuando las fuerzas son tres o más, debería repetir varias veces el método del paralelogramo, lo cual no es muy práctico. Por lo tanto, para estos sistemas es conveniente utilizar el método de la poligonal. Bien, fíjense, yo puse un ejemplo. Nosotros vamos a tener que encontrar la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes formadas por una F1, bien, de 20 newtons, que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, una F2 de 30 newtons que forma 30 grados con la horizontal y una F3 que coincide con el eje negativo de las Y. Bien, está formado por tres sistemas. Yo ya lo tengo dibujado en escala y con los ángulos medidos exactos. Bien, ¿cómo procedemos para el método de la poligonal? Bien, lo primero que hacemos es, como repito, como dije antes, armar, construir el gráfico de nuestro sistema a escala y midiendo los ángulos. Bien, ahora, podemos empezar por cualquiera de las fuerzas. Yo voy a empezar por la F1, pero podríamos empezar por la F2 o por la F3. Es lo mismo. A donde termina la F1 yo voy a dibujar un vector equivalente a F2, es decir, una fuerza exactamente igual a F2. Mismo sentido, misma dirección, misma intensidad, por lo tanto, mismo largo. Bien, tomar la reglita, yo ya medí 30 grados, vieron que acá hay 30 grados. Lo voy a poner donde termina F1 y voy a dibujar. Esta tiene 3 centímetros y la voy a dibujar. Bien, exactamente igual a esa. Esa sería una F2'. Y donde termina F2, yo voy a dibujar una equivalente a F3. 90 grados. Y esa mide 4. Bien. Le vamos a poner F3'. Se formó una poligonal, o también yo le digo un trencito de fuerzas. La F1, donde termina la F1, la F2, donde termina la F2, la F3. Bien, ahora debo dibujar la resultante. ¿Cuál sería la resultante? La resultante empieza donde empieza el trencito, es decir, en el origen de coordenadas, y termina donde termina el trencito. ¿Ok? Vamos a marcarla. Aproximadamente ahí. Ahí está. La marcamos. Esa sería nuestra fuerza resultante. Miremos el ángulo, ya que tenemos acá la regla. El ángulo es de 44 grados, bien, según nuestro método gráfico. El ángulo es de 44 grados y pertenece al tercer cuadrante. Y si medimos la fuerza, más o menos estaríamos en 1,5 centímetros. Entonces aproximadamente la intensidad
sería de 15. Vamos a marcarla bien. Esta sería nuestra resultante. Bien, ese es el método gráfico. Para el método analítico, bien, vamos a utilizar el cuadro que aprendimos en el video pasado, donde vamos a ir volcando nuestros datos. F1 igual a 20 newtons. El ángulo es de 45 grados. La componente X, recordemos que es la fuerza por el coseno del ángulo. Bien, en este caso es 20 newtons por el coseno de 45, que da 14,14 newtons. Y la componente Y es la fuerza por el seno del ángulo. En este caso es 20 newtons por el seno de 45, que da 14,14. ¿Cómo queda lo mismo? Sí, el ángulo de 45 es el único ángulo cuyos valores de seno y coseno coinciden. Bien, vamos ahora... perdón, nos faltan los signos, recordemos. Entonces vamos a marcar. Si bajamos acá, este es nuestro F1 en X positivo y hasta acá nos vamos. Esta es nuestra F1 en Y también positiva. Bien, vamos a la fuerza 2. La fuerza 2 es de 30 newtons. El ángulo es de 30 grados. Componente X, 30 newtons por el coseno de 30 nos da 25,9 newtons. Y la F en Y, que es 30 newtons por el seno de 30, nos da 15 newtons. Vamos al tema de los signos. Bajo acá. Esta es F2 en X, negativa. Y nos vamos para acá. Esta es F2 en Y, que es positiva. Bien, vamos a la F3. La F3 es de 40 newtons. El ángulo no está escrito, bien, pero nosotros vemos que el ángulo que forma con el eje de las X más cercano, que puede ser este o puede ser este, es de 90 grados, es un ángulo recto. Así que el ángulo es de 90. 40 por el coseno de 90 da 0. Bien, ni siquiera necesitamos hacer la cuenta. Esta fuerza está toda en el eje Y, por lo tanto en el eje X va a ser 0. Y en el eje Y va a ser la totalidad de la fuerza. De cualquier manera, si yo hago 40 newtons por el seno de 90, nos va a volver a dar 40 newtons. ¿Qué pasa con el signo? Está para abajo, está acá, es negativa. Bien, ahora vamos a sacar la resultante en X y la resultante en Y. Bien, la resultante en X es la suma de todo esto, 14,14 menos 25,9 más 0, eso nos va a dar menos 11,76 newtons. Y la resultante en Y, que es hacer la cuenta entre estos elementos, nos da menos 10,86 newtons. Ahora que tengo la resultante en X y la resultante en Y, vamos a sacar la resultante. Nos volvamos un poquitito arriba. Bajar un poquito acá, así. Bien. La resultante, acá yo escribí la fórmula, era la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. En nuestro caso sería entonces menos 11,76 newtons a la 2 más menos 10,86 newtons a la 2, la raíz cuadrada de ese resultado. Eso nos queda raíz cuadrada. Recuerden que al elevar al cuadrado estos resultados van a quedar positivos y se suman. Eso me da la raíz cuadrada
de 256,24 newtons al cuadrado, que es 16 newtons. Este es el valor de la resultante. Fíjense que nosotros gráficamente nos había dado aproximadamente 15, o sea que está muy cerca. Y nos faltaría la dirección de la misma. Eso es el ángulo. Sería este ángulo. Bien. Tangente a la menos 1 de la resultante en y sobre la resultante en x. Es decir, tangente a la menos 1 de 10.86 sobre 11,76. Recordemos que no ponemos los signos negativos. Eso es el ángulo. Eso nos queda tangente a la menos 1 de 0,923 y eso nos da un ángulo de 42 grados, 42 minutos, 25 segundos. Redondeamos al ángulo a unos 43 grados aproximadamente. Bien, intensidad 16 newton, dirección 43 grados, perteneciendo al tercer cuadrante. Bien, perteneciendo al tercer cuadrante. Muy similar a lo que nos había dado en forma gráfica.